Descubre el máster en Data Science, universidades, becas y oportunidades laborales. El máster en Data Science, Ciencia de Datos, es uno de los programas educativos más demandados actualmente, debido al creciente valor de los datos en múltiples sectores. Este máster forma a profesionales capaces de analizar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en las empresas. A continuación, se ofrece una introducción a este máster, incluyendo información sobre universidades, coste, becas, duración, asignaturas y salidas laborales. Universidades que ofrecen el máster en Data Science. Existen varias universidades de prestigio a nivel mundial y en España que ofrecen este máster, algunas de ellas son: Universidad de Stanford, NEU. Costo aproximado, $50.000 a $70.000 USD al año. Universidad de Harvard, NEU. Costo aproximado, $55.000 a $60.000 USD al año. Imperial College London, Reino Unido. Costo aproximado, 30.000 libras a 40.000 libras GBP al año. Universidad Politécnica de Cataluña, España. Costo aproximado, 6.000 a 10.000 euros al año. Universidad de Barcelona, España. Costo aproximado, 5.000 a 8.000 euros al año. Duración del máster. El máster en Data Science suele tener una duración de 1 a 2 años, dependiendo de la universidad y del tipo de programa, a tiempo completo o parcial. Normalmente, el programa incluye: primer año, fundamentos de programación, estadística avanzada, machine learning, aprendizaje automático, bases de datos, y visualización de datos. Segundo año, si aplica optimización, inteligencia artificial, big data, técnicas avanzadas de análisis de datos, ética y privacidad de datos, proyectos prácticos y tesis. Asignaturas comunes. Estadística y probabilidad, modelos estadísticos para la toma de decisiones. Machine learning, algoritmos supervisados y no supervisados. Inteligencia artificial, aplicaciones y técnicas avanzadas. Big data, análisis de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos. Bases de datos, modelos relacionales y no relacionales. Visualización de datos, herramientas y técnicas para representar información. Ética en el uso de datos, privacidad y regulación de datos. Coste del máster y becas disponibles. El costo de los másteres en Data Science varía considerablemente según el país y la universidad. Sin embargo, existen múltiples becas que pueden ayudar a financiar los estudios. Becas Erasmus, disponibles para estudiantes que realicen másteres en universidades europeas. Becas Fulbright, para estudiar en universidades de Estados Unidos. Becas de excelencia del Gobierno de España, para estudiantes nacionales o internacionales que quieran estudiar en España. Becas propias de la universidad. Muchas universidades ofrecen ayudas para cubrir parte del coste del máster según el expediente académico o la necesidad financiera. Para optar a estas becas, es fundamental tener un buen expediente académico, presentar cartas de recomendación, un currículum actualizado y, en algunos casos, superar entrevistas o pruebas específicas. Salario y puestos de trabajo. Los profesionales con un máster en Data Science son altamente valorados en el mercado laboral, y suelen acceder a puestos bien remunerados como: científico de datos, Data Scientist, salario promedio de 50.000 a 100.000 euros USD anuales. Analista de datos, Data Analyst, salario promedio de 40.000 a 70.000 euros USD anuales. Ingeniero de Machine Learning, salario promedio de 60.000 a 120.000 euros USD anuales. Ingeniero de Big Data, salario promedio de 55.000 a 110.000 euros USD anuales. Consultor de ciencia de datos, salario promedio de 50.000 a 90.000 euros USD anuales. Las empresas que buscan profesionales con estas habilidades incluyen gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft, así como bancos, aseguradoras, consultoras y startups tecnológicas. En resumen, el máster en Data Science no solo abre puertas a una amplia gama de oportunidades laborales bien remuneradas, sino que también ofrece la posibilidad de acceder a becas y ayudas para aliviar el coste de la formación. Con una duración de 1 a 2 años, este programa cubre desde las bases de análisis de datos hasta técnicas avanzadas de inteligencia artificial,
siendo uno de los programas más atractivos para quienes desean especializarse en el mundo del análisis de datos. Fundamentos de programación. La asignatura de Fundamentos de Programación es esencial para los estudiantes del máster en Data Science, ya que proporciona las bases necesarias para desarrollar habilidades en programación y resolver problemas computacionales. En este curso, los estudiantes aprenden lenguajes de programación, introducción a uno o más lenguajes de programación, como Python o R, que son ampliamente utilizados en el análisis de datos y Machine Learning. Estructuras de datos, comprensión de las estructuras básicas de datos, como listas, diccionarios, conjuntos y tuplas, que son fundamentales para organizar y manipular la información. Control de flujo, aprendizaje de sentencias condicionales, if, else, y bucles, for, while, para controlar el flujo de ejecución del programa y realizar iteraciones sobre datos. Funciones, definición y uso de funciones para organizar el código, reutilizar lógica y mejorar la legibilidad del programa. Conceptos de programación orientada a objetos, POO. Introducción a la POO, que permite a los estudiantes entender cómo crear clases y objetos, facilitando la creación de aplicaciones más complejas y estructuradas. Manejo de errores, técnicas para manejar errores y excepciones en el código, garantizando que los programas sean robustos y funcionen correctamente bajo diferentes condiciones. Esta asignatura no solo prepara a los estudiantes para abordar problemas técnicos en el campo de la ciencia de datos, sino que también les ayuda a desarrollar un enfoque lógico y analítico para resolver problemas, habilidades que son valiosas en su futura carrera. Estadística avanzada. La asignatura de Estadística Avanzada es fundamental en el primer año del máster en Data Science, ya que proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para realizar análisis de datos complejos y tomar decisiones basadas en evidencia. En este curso, los estudiantes aprenden teoría de la probabilidad, fundamentos de la teoría de la probabilidad, incluyendo variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, como normal, binomial, y Poisson, y teoremas clave, como el teorema central del límite. Estadística inferencial, métodos para hacer inferencias sobre poblaciones a partir de muestras. Esto incluye estimación de parámetros, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Análisis de regresión, introducción a la regresión lineal y no lineal, que permite modelar y analizar relaciones entre variables. Los estudiantes aprenden a interpretar coeficientes y a evaluar la calidad del modelo. Análisis multivariante, técnicas para analizar más de una variable simultáneamente, como análisis de varianza, ANOVA, análisis de componentes principales, PCA, y análisis de clúster. Métodos no paramétricos, métodos estadísticos que no asumen una distribución específica de los datos, lo que permite su aplicación en situaciones donde las suposiciones de la estadística paramétrica no se cumplen. Modelos estadísticos, introducción a modelos estadísticos más complejos, incluyendo modelos de regresión logística y análisis de series temporales. El objetivo de esta asignatura es capacitar a los estudiantes para que puedan analizar e interpretar datos de manera efectiva, aplicar técnicas estadísticas en proyectos de investigación y tomar decisiones informadas basadas en análisis cuantitativos. Estas habilidades son esenciales para cualquier científico de datos que desee transformar datos en información valiosa y práctica. Machine Learning, aprendizaje automático. La asignatura de Machine Learning es clave en el primer año del máster en Data Science, ya que se centra en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender y hacer predicciones a partir de datos sin ser programadas explícitamente. En este curso, los estudiantes aprenderán fundamentos del aprendizaje automático, introducción a los conceptos básicos de Machine Learning, incluyendo la diferencia entre aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Modelos supervisados, estudio de algoritmos como regresión lineal, regresión logística, máquinas de soporte vectorial, SVM, y árboles de decisión, que se utilizan para hacer predicciones basadas en datos etiquetados. Modelos no supervisados, exploración de técnicas como el análisis de clúster, K-means, jerárquico, y la reducción de dimensionalidad, PCA, que se aplican para encontrar patrones y estructuras en datos no etiquetados. Evaluación de modelos, métodos para evaluar y validar el rendimiento de los modelos de Machine Learning, utilizando métricas como precisión, recal, F1, score y curvas ROC. Overfitting y underfitting. Comprensión de estos conceptos y técnicas para evitar problemas de generalización,
como la regularización y la validación cruzada. Tendencias actuales. Introducción a enfoques avanzados, como el aprendizaje profundo, Deep Learning, que utiliza redes neuronales para resolver problemas complejos en áreas como visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural. El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de las técnicas y herramientas de Machine Learning, así como la capacidad para aplicar estas técnicas a problemas del mundo real. Estas habilidades son fundamentales para desarrollar modelos predictivos y análisis avanzados en el ámbito de la ciencia de datos. Bases de datos. La asignatura de bases de datos es esencial en el primer año del máster en Data Science, ya que enseña a los estudiantes cómo almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficiente. En este curso, se abordan los siguientes temas. Modelos de bases de datos, introducción a diferentes modelos de bases de datos, incluyendo el modelo relacional, el modelo de documentos no SQL y el modelo de grafos. Los estudiantes aprenden cuándo y cómo usar cada uno de estos modelos según las necesidades del proyecto. Lenguaje SQL, formación en el lenguaje de consulta estructurado, SQL, que es fundamental para interactuar con bases de datos relacionales. Los estudiantes aprenden a realizar consultas, insertar, actualizar y eliminar datos, así como a gestionar tablas y relaciones. Diseño de bases de datos, conceptos de normalización y desnormalización para diseñar bases de datos eficientes y evitar redundancias. Se enseña a crear esquemas de bases de datos que representen adecuadamente las relaciones entre diferentes entidades. Gestión de transacciones, comprensión de cómo gestionar transacciones en bases de datos, asegurando la integridad y consistencia de los datos mediante propiedades como atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, NACID. Bases de datos no SQL, exploración de tecnologías de bases de datos no SQL, como MongoDB y Cassandra, que permiten el manejo de grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Se estudian sus características y casos de uso. Optimización de consultas, técnicas para mejorar el rendimiento de las consultas en bases de datos, incluyendo índices, particionamiento y técnicas de optimización. El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para trabajar con bases de datos de manera efectiva, una competencia crucial para la manipulación y análisis de datos en proyectos de ciencia de datos. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura permiten a los futuros científicos de datos gestionar grandes volúmenes de información y optimizar el acceso a la misma. Visualización de datos. La asignatura de visualización de datos es fundamental en el primer año del máster en Data Science, ya que enseña a los estudiantes a representar visualmente información compleja de manera que sea comprensible y significativa. En este curso, se abordan los siguientes temas. Principios de visualización, introducción a los principios básicos del diseño visual, como la selección de colores, tipografía y disposición de elementos, que ayudan a crear gráficos claros y atractivos. Herramientas y software, capacitación en el uso de herramientas y software de visualización, como Tableau, Power BI, Matplotlib y Seaborn, para crear visualizaciones interactivas y estáticas. Tipos de visualizaciones, estudio de diferentes tipos de gráficos y visualizaciones, incluyendo gráficos de barras, líneas, dispersión, mapas de calor, diagramas de caja y gráficos de áreas, y cuándo utilizar cada uno de ellos según el tipo de datos y el mensaje que se desea transmitir. Narrativa de datos, técnicas para contar historias a través de los datos, utilizando visualizaciones para resaltar patrones, tendencias y anomalías. Los estudiantes aprenden a crear narrativas visuales que faciliten la comprensión y la toma de decisiones. Interactividad y dashboards, creación de visualizaciones interactivas y dashboards que permiten a los usuarios explorar los datos y obtener información a través de filtros y selecciones dinámicas. Evaluación de visualizaciones, métodos para evaluar la efectividad de las visualizaciones, considerando la audiencia y el contexto, y asegurando que se comunique la información de manera clara y efectiva. El objetivo de esta asignatura es equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para transformar datos complejos en visualizaciones comprensibles y persuasivas. La capacidad de comunicar datos de manera efectiva es crucial para que los científicos de datos puedan influir en la toma de decisiones y facilitar la comprensión de la información en un entorno empresarial. Optimización. La asignatura de optimización es un componente clave en el segundo año del máster en Data Science,
ya que se centra en técnicas y métodos para encontrar la mejor solución a problemas complejos. Los estudiantes aprenderán a formular problemas de optimización y aplicar algoritmos que permitan maximizar o minimizar funciones bajo ciertas restricciones. En este curso, se abordan los siguientes temas. Fundamentos de optimización, introducción a los conceptos básicos de optimización, incluyendo funciones objetivo, variables de decisión y restricciones. Se exploran tipos de problemas de optimización, como lineales, no lineales, enteros y combinatorios. Métodos de optimización convencionales, estudio de técnicas clásicas, como el método del simplex para la optimización lineal y los métodos de gradiente para la optimización no lineal. Los estudiantes aprenderán a aplicar estos métodos en diferentes contextos. Optimización estocástica, introducción a modelos de optimización que incorporan incertidumbre, utilizando técnicas como programación estocástica y simulación Monte Carlo para evaluar posibles escenarios y tomar decisiones informadas. Algoritmos evolutivos y metaheurísticas, exploración de algoritmos de búsqueda heurística y metaheurística, como algoritmos genéticos, recocido simulado y búsqueda por enjambre, que son útiles para resolver problemas de optimización complejos que no tienen soluciones analíticas. Aplicaciones en ciencia de datos, análisis de cómo las técnicas de optimización se aplican en problemas de ciencia de datos, como la selección de características, la mejora de modelos predictivos y la asignación de recursos. Herramientas y software de optimización, capacitación en el uso de software y bibliotecas, como Python con SciPy y PuLP, para implementar y resolver problemas de optimización en contextos reales. El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes las herramientas y técnicas necesarias para abordar problemas de optimización en diversos ámbitos, desde la mejora de modelos hasta la toma de decisiones estratégicas. Estas habilidades son esenciales para los científicos de datos que buscan maximizar el valor de los datos y las soluciones que ofrecen a las organizaciones. Inteligencia artificial. La asignatura de inteligencia artificial ya es una parte fundamental del segundo año del máster en Data Science, ya que explora conceptos, técnicas y aplicaciones avanzadas que permiten a las máquinas simular comportamientos inteligentes. En este curso, los estudiantes aprenderán fundamentos de IA, introducción a los principios de la inteligencia artificial, incluyendo la diferencia entre IA débil y fuerte, y las áreas clave como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Algoritmos de aprendizaje automático, profundización en técnicas avanzadas de aprendizaje automático, como redes neuronales profundas, Deep Learning, que permiten a los sistemas aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. Redes neuronales, estudio de la arquitectura y el funcionamiento de redes neuronales artificiales, incluyendo perceptrans, redes convolucionales, CNN, para imágenes y redes recurrentes, NRNN, para datos secuenciales. Procesamiento del lenguaje natural, NLP. Exploración de técnicas para que las máquinas entiendan y procesen el lenguaje humano. Esto incluye análisis de sentimientos, traducción automática y generación de texto, así como el uso de modelos como BERT y GPT. Agentes inteligentes, diseño y desarrollo de agentes autónomos que pueden percibir su entorno, razonar sobre la información y tomar decisiones. Esto abarca técnicas de planificación, búsqueda y toma de decisiones en entornos dinámicos. Ética y responsabilidad en IA, reflexión sobre las implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial, incluyendo sesgos en algoritmos, privacidad de datos y la responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas. Aplicaciones prácticas, análisis de casos de uso reales de la inteligencia artificial en diferentes sectores, como salud, finanzas, comercio y transporte, donde los estudiantes aprenderán a aplicar las técnicas de IA para resolver problemas concretos. El objetivo de esta asignatura es dotar a los estudiantes de una comprensión sólida de los principios y aplicaciones de la inteligencia artificial, así como las habilidades prácticas necesarias para implementar soluciones de IA en proyectos de ciencia de datos. Esto prepara a los futuros científicos de datos para enfrentar desafíos complejos y desarrollar tecnologías innovadoras en un campo en rápida evolución. Big Data. La asignatura de Big Data es una parte esencial del segundo año del máster en Data Science, ya que se centra en el manejo y análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser procesados con métodos tradicionales. En este curso, los estudiantes aprenderán conceptos fundamentales de Big Data, introducción a las características de Big Data,
conocidas como las 3 voltios, volumen, variedad y velocidad, y cómo estas propiedades influyen en el manejo de datos. Tecnologías y herramientas de Big Data, capacitación en el uso de herramientas y tecnologías clave, como Adobe, Spark y NoSQL Databases, como MongoDB y Cassandra, que son fundamentales para el procesamiento y almacenamiento de grandes conjuntos de datos. Arquitecturas de Big Data, estudio de arquitecturas para el manejo de Big Data, incluyendo el enfoque de procesamiento por lotes y el procesamiento en tiempo real, streaming, así como la integración de diferentes fuentes de datos. Análisis y minería de datos, técnicas para realizar análisis de datos a gran escala, incluyendo minería de datos, análisis de patrones y modelado predictivo utilizando herramientas específicas de Big Data. Visualización de datos a gran escala, métodos para representar visualmente grandes volúmenes de datos y facilitar la comprensión de patrones y tendencias utilizando herramientas como Tableau, D3, JS o Power BI. Desafíos y oportunidades de Big Data, análisis de los desafíos asociados con el manejo de Big Data, como la calidad de los datos, la privacidad, la seguridad y la ética en el uso de datos. También se discuten las oportunidades que ofrece Big Data para las organizaciones en la toma de decisiones informadas. Aplicaciones prácticas, estudio de casos reales donde se aplica Big Data en sectores como el comercio, la salud, la financiación y el marketing, mostrando cómo las organizaciones utilizan el análisis de Big Data para mejorar sus operaciones y obtener ventajas competitivas. El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para trabajar con grandes volúmenes de datos, así como la capacidad para aplicar técnicas de análisis y visualización que permitan extraer valor de estos datos en entornos empresariales. Esto les prepara para enfrentar los retos que plantea el Big Data y aprovechar sus oportunidades en el mundo actual. Técnicas avanzadas de análisis de datos. La asignatura de Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos es un componente crucial del segundo año del máster en Data Science, ya que profundiza en métodos y enfoques avanzados para extraer información valiosa de conjuntos de datos complejos. En este curso, los estudiantes aprenderán análisis de datos multivariantes, exploración de técnicas para analizar múltiples variables simultáneamente, incluyendo análisis de regresión múltiple, análisis factorial y análisis de componentes principales, PCA, para la reducción de dimensionalidad. Modelos de series temporales, introducción a técnicas específicas para analizar datos que varían en el tiempo, como modelos ARIMA, suavizamiento exponencial y modelos de regresión de series temporales, que permiten pronosticar tendencias futuras. Análisis de clúster, estudio de métodos para agrupar datos en conjuntos, clústeres, similares, utilizando algoritmos como K-means, clustering jerárquico y BSCAN, y aplicando estos métodos a diferentes tipos de datos. Modelos de aprendizaje automático avanzados, profundización en técnicas avanzadas de Machine Learning, como redes neuronales profundas, Deep Learning, máquinas de soporte vectorial, NSVM, y métodos de ensamblaje, Ensemble Methods, como Random Forest y Gradient Boosting. Análisis de redes, introducción a métodos para analizar y visualizar redes y grafos, que se utilizan en contextos como redes sociales, relaciones entre entidades y sistemas complejos. Evaluación de modelos, técnicas avanzadas para validar y comparar modelos analíticos, incluyendo métodos de validación cruzada, métricas de rendimiento y técnicas de ajuste de hiperparámetros. Aplicaciones prácticas y estudios de caso, análisis de aplicaciones del mundo real donde se aplican técnicas avanzadas de análisis de datos, como en el sector financiero, de salud, marketing y tecnología, mostrando cómo estos métodos pueden resolver problemas complejos y mejorar la toma de decisiones. El objetivo de esta asignatura es equipar a los estudiantes con un conjunto sólido de técnicas y herramientas avanzadas que les permitan realizar análisis profundos y sofisticados en sus proyectos de ciencia de datos. Estas habilidades son esenciales para abordar desafíos analíticos complejos y extraer insights significativos que generen valor en diversas aplicaciones. Ética y privacidad de datos. La asignatura de Ética y Privacidad de Datos es un componente fundamental del segundo año del máster en Data Science, que se centra en los aspectos éticos, legales y sociales relacionados con el manejo y análisis de datos. En este curso, los estudiantes aprenderán conceptos de ética en ciencia de datos, introducción a los principios éticos que deben guiar la recolección, análisis y uso de datos, incluyendo la justicia, la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la privacidad de los individuos.
Regulaciones y normativas, estudio de las leyes y regulaciones que afectan la recopilación y el uso de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en Europa, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA, y otras normativas internacionales. Los estudiantes aprenderán cómo estas regulaciones impactan las prácticas de ciencia de datos. Consentimiento informado, discusión sobre la importancia del consentimiento informado en la recolección de datos, incluyendo cómo obtenerlo adecuadamente y las implicaciones éticas de su ausencia. Privacidad de datos, exploración de técnicas y métodos para proteger la privacidad de los datos, como la anonimización, la pseudonimización y la criptografía. Se analizarán las mejores prácticas para manejar datos sensibles. Sesgo en algoritmos, análisis de cómo los sesgos pueden introducirse en los algoritmos y los modelos de Machine Learning, y las consecuencias que esto puede tener en las decisiones automatizadas. Se discutirán estrategias para mitigar el sesgo y promover la equidad. Impacto social y responsabilidad, reflexión sobre el impacto de las tecnologías de datos en la sociedad, incluidos los riesgos de vigilancia, discriminación algorítmica y la manipulación de información. Los estudiantes explorarán su papel como profesionales responsables en el uso de datos. Casos de estudio y dilemas éticos, análisis de casos reales donde se han presentado dilemas éticos en el manejo de datos, permitiendo a los estudiantes discutir y reflexionar sobre decisiones éticas en situaciones complejas. El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los desafíos éticos y de privacidad que enfrentan en el campo de la ciencia de datos. Al final del curso, se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar un enfoque ético en su trabajo y tomar decisiones informadas y responsables en la gestión y análisis de datos. Proyectos prácticos y tesis. La asignatura de proyectos prácticos y tesis es una parte esencial del segundo año del máster en Data Science, diseñada para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del programa en un entorno práctico y realista. En esta asignatura, los estudiantes participarán en diversas actividades clave. Desarrollo de proyectos. Los estudiantes trabajarán en proyectos prácticos que simulan situaciones del mundo real, donde deberán aplicar técnicas y herramientas de ciencia de datos para resolver problemas concretos. Esto puede incluir análisis de datos, modelado predictivo, visualización de datos y desarrollo de soluciones basadas en IA y Big Data. Trabajo en equipo. Muchos proyectos se realizarán en equipos, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta dinámica les permitirá desarrollar habilidades interpersonales y de trabajo en grupo, esenciales para el entorno laboral. Metodologías ágiles. Los estudiantes aprenderán a utilizar metodologías ágiles de gestión de proyectos, como Scrum o Kanban, para organizar y llevar a cabo sus proyectos de manera eficiente y adaptativa. Tesis de máster. Como parte del curso, los estudiantes deberán desarrollar una tesis de investigación original que demuestre su capacidad para aplicar el conocimiento adquirido en un área específica de la ciencia de datos. La tesis debe abordar un problema de investigación relevante y ofrecer soluciones innovadoras. Supervisión y asesoría. Cada estudiante contará con la supervisión de un tutor académico o un mentor de la industria que proporcionará orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de la tesis y los proyectos. Esto garantiza que los estudiantes se mantengan enfocados y reciban retroalimentación constructiva. Presentación de resultados. Al final del curso, los estudiantes presentarán sus proyectos y tesis ante un jurado académico y /diagonal o industrial. Esta presentación les permitirá demostrar sus hallazgos, explicar su metodología y discutir el impacto de su trabajo. Evaluación. La evaluación se basará en la calidad del trabajo realizado, la innovación, la aplicación de técnicas de ciencia de datos y la capacidad para comunicar resultados de manera efectiva. El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica y significativa que les prepare para su futura carrera profesional en ciencia de datos. A través de proyectos reales y la investigación de tesis, los estudiantes podrán consolidar sus habilidades y contribuir con soluciones efectivas a desafíos actuales en el campo de los datos.